otro fin de semana y otra semana movida. Fran, ¿cómo estás? Y otras novedades, un día jueves. ¿Qué tal, Robert? Sí, ya los jueves están haciendo una extraña costumbre, creo, dentro de nuestro universo de cuestiones. Así que bueno, veremos, veremos un poquito el resumen hoy. Y sí, una semana medio rara para nosotros, con un feriado en el medio. Pero bueno, el mundo sigue girando. No se frena por... Exactamente, por nada. Exactamente, el jueves lo vamos a instituir como el Día Nacional de la Baja de Tasas. Otra baja de tasas, y esta más, sí, más inesperada, Fran, dio el Banco Central Sí, ayer. sí, ya que, bueno, es que literalmente lo hablamos el viernes pasado. Yo ya en el camino ayer, mientras charlábamos de qué hacer, digo, bueno, pero la baja de tasa fue hace 2 semanas. Y no, fue la semana pasada, fue el jueves. Ah, bueno, listo, dos semanas seguidas de baja de tasa. No, estaba perdido en la temporalidad de todo esto y bueno, aparentemente el asunto va rápido, ¿no? Eh, a- Exact- a- Exactamente, el asunto va rápido, el gobierno quiere seguir comprimiendo las tasas, quiere dar señales de que la inflación está encaminada y va tras eso. Así que, bueno, un poco lo que hablábamos recién, Fran, el camino de la compresión de las tasas. eh, Ahí se empiezan a pegar algunas tasas que empezamos a ver, ya hay poco spread, hay devaluación, tasa de interés. sí, sí, ya digamos que se tiene que ir acomodando todo. La devaluación y la tasa de interés, cuando arrancó el gobierno, planteó el 2% de devaluación mensual, era una locura, ¿sí? Con tasas de más del 10% mensuales de interés. Ahora con tasas cercanas al 4% mensuales, no parece tan loco y hace un poquito más de sentido, ¿no? El hecho de que sea solamente el 2%. De todas maneras, ahí hay una lucha constante de que, bueno, si van a tener que devaluar más o menos, pero terminó pegándose bastante, ¿no? Eh, Exactamente, Resulta sí. gracioso casi. Por eso nosotros hablábamos de fin de carry y de toma de ganancias. Ahí lo vamos a ver en 2 minutos, pero para explicar bien por qué pensamos que para algunos perfiles es momento de tomar ganancias. Un bono para cada peso. Pareciera haber un objetivo secundario también en el gobierno con estas bajas de tasas, y es una especie de castigo, ¿sí? De castigo para el que tiene pesos. Algo hay que comprar, parece decirnos el ministro de Economía, y en ese contexto, bueno, ahí vamos a ver por qué también creemos que el carry ya empieza a tener un poco de riesgo y no sabemos si vale la pena. Obviamente por esto, sin riesgo y duration, licuadora, ¿sí? Hay que asumir un riesgo en los instrumentos, ya sea por el emisor o por el tiempo al que debo estar expuesto, pero si no, licuadora y licuadora furiosa, más de lo que por ahí pensamos en los cálculos iniciales. Un comentario sobre el regreso de las hipotecas SER y por qué no en dólar, y en el panorama internacional sigue la presentación de balances. El camino de la compresión, bueno, acá lo importante es, como decía ayer Fran, otra baja de tasa, una semana nos dejaron descansar y nos bajaron la tasa. Acá está la tasa política monetaria expresada en términos mensuales, porque todos lo estamos mirando, lo estamos viendo con respecto a la inflación. Así que miramos la tasa, ahora la tenemos. La tasa política monetaria está en 4, ¿sí? Ha venido bajando, vemos que los escalones cada vez son más cortos, ¿sí? Cada vez baja más rápido. Lo que pasa es que cuánto más podemos comprimir. Hoy tenemos una tasa de interés de política monetaria del 4%. La devaluación, esto tuvimos que
recortarlo, pero no queríamos perder la perspectiva. Acá se produce el salto devaluatorio. Esto es como que la tasa mensual que me va dando las devaluaciones diarias, ¿sí? Estoy comparando mes a mes. Y mes a mes, la devaluación viene mostrando en las últimas semanas em, un, un recorrido promedio del 2,25 mensual, ¿sí? Entonces, pensemos, tasa de interés en 4, tasa de devaluación en 2,25. Ya hay pocos incentivos para mantener el carry. Definamos carry, el carry trade financieramente se define como endeudarse en una moneda e invertir en otra. O sea, yo me estaría endeudando en dólares, lo cambio a peso e invierto en pesos. Sí, esa sería la operación real de carry trade. Después hay cosas que, bueno, no son técnicamente un carry trade, pero sí le estoy haciendo como una especie de carry. Es decir, yo hago tasa en pesos para poder comprar el día de mañana más dólares de lo que compro hoy. Esas operaciones en nuestro mercado, también podríamos llamarlos de arbitraje, también tenemos otra especie de carry. Yo me podría estar endeudando en la tasa de interés de acá arriba e invirtiendo en la tasa de inflación de acá abajo. ¿Sí? Ha sido muy válido este primer cuatrimestre tomar dinero prestado a estas tasas mensuales e invertir a estas tasas mensuales. Y podría haber sido muy interesante endeudarme en dólar link e invertir estas tasas. Ahora se me comprime 4% y vamos a ver una salvedad a esto y por eso decimos que hay castigo para el que se queda con los pesos. Tasa de política monetaria 4%, devaluación 2,25. Somos optimistas y decimos inflación 8. Bien, puede ser 9. Inflación de abril, ¿no? Ya la pasada. La inflación sigue quedando alta, ¿sí? Estas dos más comprimidas, la inflación sigue quedando alta. Bienes, en algunos sectores tenemos deflación, otros con inflaciones cercanas a cero, otros con inflaciones cercanas al 5 o 6% mensual, bajo. Y ahí se nos prende la idea de que el gobierno no tiene nada en contra de las prepagas, sino que necesita anclar la inflación de servicios. Siempre venimos diciendo los break, esta inflación a dos velocidades, primero viene, después servicio. Y la verdad que el gobierno debe decir, si mi inflación en bienes me da 5 y si la inflación de servicio me da 0, mi inflación mensual va a ser 5, muy cercana a la tasa de política monetaria. ¿Sí? Bueno, supongamos que me dé un poquito más, pero que no me dé arriba de 10, porque también hay que entender que el IPC son promedios ponderados y que pondera más a los bienes que a los servicios, con lo cual mayores suba de servicio me traccionan menos la inflación que igual suba de inflación en bienes. El objetivo pareciera ser tirar un dato en mayo cercano al 5%. Esto obviamente, Fran, tiene muchísimas objeciones, como que estoy acostando la curva de inflación, pero la estoy alargando en el tiempo, sigo distorsionando los precios relativos de los bienes y servicios en la economía, como que tampoco gratis es, y al menos para los actores del mercado tampoco es desconocido. Convengamos que no es la situación ideal, ni mucho menos, ¿no? Eh, Habían venido con una, digamos, con un ajuste, si se quiere, en todos estos precios como muy agresivos, incluso en el discurso. Y bueno, de repente salieron no solamente con las prepagas, también con el resto de los servicios públicos, ¿no? Luz y demás, también salieron a poner un freno en cuanto a las subas de esas tarifas. Hay que ver ahí cómo afecta no solamente al consumidor, sino también a las distribuidoras, ¿no? Vuelva a pasar lo que nos ha pasado en otras veces con unos de esos problemas. Eh, por suerte el verano ya pasó, digamos, los aires acondicionados no están todo el día al palo, y bueno, por ahí menos chance de corte y demás, pero digamos que se dejan de sincerar los precios a la velocidad que se deberían sincerar. Eh, Muchos ya se ajustaron, ¿sí? Hay algunos, ya lo hemos tratado creo que más de una vez, muchos ya se ajustaron. El problema principal creo que sigue siendo, en el caso de algunos servicios, sigue siendo el AMBA, digamos, que todavía sigue con precios muy atrasados.
consideremos que son gran parte de la población total del país, entonces sí pega mucho que a ellos no les impacte, ¿no? El resto, bueno, por ahora estamos al horno. También hubo bajas en los servicios de transporte, o sea, no, también pararon las subas en los servicios de transporte, subtes, colectivos y demás, la zona del AMBA. A nosotros ya nos viene un sacudón, creo que es el mes que viene, digamos en mayo. Técnicamente el boleto va a llegar a 750 pesos, creo que era, una cosa así. Eh, no lo han frenado acá, no han anunciado que lo vayan a frenar, dudo que lo vayan a frenar. Eh, pero bueno, es lo que mencionabas recién, Robert, ir pateando todo un poquitito más para adelante, eh, tratando de, creo, si los bienes están muy planchados, que la inflación de un dígito a fuerza de ir acomodando los precios de los servicios de acá en adelante, ¿no? Si buscan que mayo sea 5%, que sea 5% solamente por los servicios. Que los bienes den cero, los servicios den 10, 12 y que el promedio de 5, ya aplicaba al Robert recién, que los bienes tienen mucho más peso. Entonces, si los bienes dan 10, 12, perdón, los servicios dan 10, 12 y los bienes cero, bueno, tenemos un dígito bajo, ahí si se quiere, medio bajo, eh, y bueno, va a ir ayudando a la causa y no va a ir pegándole tanto al bolsillo, ¿no? Mientras los salarios se acomodan. Es la parte complicada, ¿no? Que se acomoden los salarios. Exactamente. Ahí el punto, em, digamos, pareciera ser, o sea, si uno dice esta estrategia que están aplicando para equilibrar tasas, pareciera dar señal de salida de cepo. Ahora, a nuestro criterio falta mucha reserva para salir del cepo. Entonces ahí es cuando uno, bueno, empieza a ver verdaderamente por dónde viene la estrategia del gobierno. Salvo que, que estén en charlas avanzadas, no es lo que ha trascendido con el Fondo Monetario, para llegar a una salida de cepo. Ya vamos a ver ahí dos cuestiones con respecto a los dólares, pero este equilibrio de tasas al que aspira el gobierno es efectivamente para una salida de cepo y poder soltar la economía. Ahora, si yo llego con muchos precios rezagados, es más o menos como llegar con atraso cambiario. Y cuando suelte, y va a haber una estampida importante. Con lo cual, por ahí las bajas de tasa hay olor a al revés de Estados Unidos, este lower em, for longer, tiene olor a cepo un poco más largo. Un bono para cada peso. A ver, hablábamos de cierto castigo. Y sí, acá hay como una especie de castigo del gobierno a los que no entraron en la licitación de la semana pasada, que no fue buena, y que se pagaron buenas tasas. Es más o menos como diciendo, no le gustan estas tasas, aquí les bajo las otras, ¿sí? También adjudicó Bopreal Serie 3 la semana pasada y está evaluando, no sé si ya lo resolvió, la de permitir que las subsidiarias locales giren dividendos a las matrices del exterior. Es algo que como que no luce, ya esperaron 4 años, 5 años, podrían esperar un poquito más. No luce como algo muy urgente, pero bueno, parece que van a emitir Bopreal por ese lado, para que las matrices puedan utilizarlo para girar dividendos. Si yo compro el bono, lo giro o hago contado con liquidación y lo giro, aprovechando. O sea, denme los pesos que tienen para pagar el dividendo y le doy un bono, ¿sí? Un bono para cada peso. También en síntesis con todo esto, en orden con todo esto, el BCRA readecuó los encajes, que lo vimos la otra vez, inclusive hicimos eh, eh, una aclaración de cómo funcionaba. Otra vez lo mismo. Esto de encaje va a tirar los rendimientos de los money market para abajo, ¿sí? Porque van a tener que pagar por los depósitos en cuentas remuneradas que tienen los money market, con lo cual van a tener que pagar menos porque parte de esos fondos va a haber que encajarlos. Habíamos pasado del 0 al 10 y de 10 al 5 y eso va a hacer que los rendimientos bajen. Sí, ahí Robert, te Conclusión, hago un comentario. sí. Aproximadamente, por lo que vi de la gente que sabe de esto,
Va a quedar en 35 aproximadamente el rendimiento de un fondo de liquidez, lo cual Bien. termina siendo irrisorio, casi que te conviene, bueno, no, te conviene ir a una caución, no siendo empresa, la empresa paga ganancias sobre la caución, ahí habría que hacer la cuenta fina, pero 35% de rendimiento en un fondo de liquidez es bastante duro el número, si uno lo considera. En la gran macro de nuestro país. Eh, Bueno, acá está el cuadro Castigo de a las... tener pesos líquidos. Castigo a estar en corto, ¿sí? Castigo a estar corto, es un castigo, ¿sí? Así como no me puedo poner largo para tomar créditos, no sé ahora, pero no me puedo poner corto con los pesos. Lo que pasó ayer, y hay que ver cómo evoluciona, porque esto fue una normativa que salió ayer a media mañana, ya había arrancado la rueda, pero no estaba muy avanzada, fue antes del mediodía. Las cauciones tocaron 38% anual en dólares, ¿sí? 40 a 7 días. Bueno, el efecto de roleo. Esto nos da aproximadamente niveles de tasa mensual del 3%, ya no del 4% como veíamos la tasa de política monetaria, porque estoy aumentando encajes. ¿Sí? Entonces, esto me tira la tasa que yo voy a obtener, no la que paga el gobierno en sus pases con los mayoristas, con los bancos, sino que esto me tira mi rendimiento a estar posicionado de manera líquida y me va a obligar a ir a comprar algo. Por eso decimos un bono para cada peso. ¿Sí? Hay un castigo muy fuerte a tener pesos. Si yo pienso que la inflación del año que viene rondará 40, 50 puntos y yo tengo un TX26 que me rinde inflación menos, o un TX25 inflación menos 4, y voy a estar en 35 o 38 de rendimiento, con cobertura. Si me siguen bajando la tasa, me va a convenir entrar hoy. Entonces, como que el gobierno dice, bueno, tienen peso, estacionenlo, acá hay un hermoso estacionamiento de bonos, elijan el que más les guste, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de cierto final de carry. En realidad hay como un incentivo a hacer otro carry, que es el endeudarme en peso para comprar otra cosa, ¿sí? Pero el no dolarizar, empezamos a correr riesgos, sobre todo en los perfiles conservadores y moderados, ya no solo conservadores. 3% mensual contra 2,25 de evaluación. Yo puedo asumir que el dólar link va a subir 2,25 y que el MEP va a seguir esa senda, con lo cual me da todo un incentivo a dolarizar, ¿sí? Ese es un poco el view final que nosotros empezamos a tener, sobre todo en determinado tipo perfil de inversor. Cuidado, cuidado con mantenerse en pesos. O sea, no pensamos que va a haber una disparada galopante, no, pero ya en estos niveles, ¿y por qué no me voy a dolarizar? Sí, por ahí es la pregunta. Ahora podemos ver cómo nos podemos dolarizar, qué instrumentos tenemos y cuánto nos pueden llegar a rendir, ¿sí? Ahí está también el view de qué tan optimista o pesimista soy con respecto a la evolución de, de la economía actual. Pero caución, rindiendo 3% mensual, caución colocadora, fondo de liquidez que va a estar más o menos por ahí, eh, incitan a desarmar posiciones. El gobierno es evidente que no quiere pesos dando vuelta, ¿sí? En ese contexto sin riesgo y duration, licuadora, ¿sí? La de la placa anterior, 3%. No es 4% de la tasa de política monetaria, es 3%. Es más, hasta nos suena que está regalando tasa a los pases, un 1% mensual. Con lo cual, sigue la puerta abierta para seguir bajando. Soberanos en dólares, por encima del 15% en función al lugar de la curva, ¿sí? El 15% a los más largos, 20% a los más cortos. Ley local, ley extranjera un poquitito más abajo, pero digamos bastante comprimida las legislaciones. Obviamente esto ya es más para un perfil moderado y agresivo, dependiendo del lugar de la curva. Hay algunos que les gusta el tramo corto porque tienen un payback más grande acá en la gestión Milei, ahí se cobran más dólares por amortizaciones. A otros nos gusta más el tramo más largo porque tengo cupones más interesantes en términos anuales, en el orden del 7-8% de un cupón corriente. Y muchos dicen primero se tiene que achatar esto
para que se haga positiva y empiece a comprimir acá. Entonces, mientras tanto, se mantienen acá. Ahora, como nunca se sabe cuándo va a pasar esto, los que tienen más potencia, a ver, los cortos son para no tan optimistas, los largos son para más optimistas, ¿sí? Básicamente. Más riesgos, ¿sí? Acá vamos a tener volatilidad de acá a las próximas 2, 4 semanas por la ley bases. El panorama internacional tampoco nos sonríe mucho, ahí los bonos han sido bastante resilientes, pero encontramos un techo en $60 de la L30. Le cuesta llegar a esa zona y se pone pesado, está medio como que lateralizando, y el panorama internacional no ha sido bueno. Si cambiara, que a veces esos cambios no son inmediatos, sin lugar a dudas le vemos más potencial, pero de corto están un poco estacionados. Eh, Bopreales, menos riesgo, porque son más cortos, tienen menor duration, riesgo Banco Central, nunca sabe, entre 10 y 15. ¿Sí? Lo más corto acá, el BPJ 25, ya no nos resulta muy atractivo, pero puede ser interesante para el que quiera ir recuperando algo de dólares o comprar con peso y tener cobertura con las subas del contado con liquidación. Y nos vamos estirando en la curva, en la duration entre el que vence en abril del 27, perdón, del 25, del 26, del 27 y en octubre del 27, día de las elecciones, más o menos por ahí. Habrá que ver cuándo son las elecciones en octubre de ese año. Y después la curva, bastante más comprimida, eh, de los bonos corporativos hard dollar, ¿sí? En torno al 7% promedio, podemos ir a buscar algo que rinda un poco más, algo que sea bastante más arriesgado por el tema del estado de Camesa y de los pagos a las generadoras de energía, como la de generación mediterránea y central térmica Roca. Eh, este último eh, eje para conservadores. Pensamos que es un buen momento para que un conservador haga tasa en dólares, al menos al 7% anual. Si le sumamos un carry del 2,25, vamos a estar cerca de un 10% anual. No está mal para este contexto. Y pensemos que eh, en- perdón, vamos a estar en retornos cercanos al 15%, 13, 15%, dependiendo de la ON que elijamos, y nos permite recuperar buena parte de la pérdida por no invertir a tasa de corto plazo. Así que lo vemos bien. El de las BOPREALES, es más para un inversor moderado, pero son buenas alternativas, pensamos, para poner a trabajar los dólares y competirle a la tasa de las posiciones cortas en peso, Fran. Sí, justo iba ahí a comentar algo que estaban hablando en el chat. Eh, las cauciones, digamos, recomendadas es cualquier plazo, o sea, no debería modificarnos el plazo, por ahí hay que ver qué nos estaría rindiendo más. El punto es, como también comentaba Mario con cierta razón, eh, por ahí no es la mejor inversión, pero hay muchas veces que es la única alternativa, ¿sí? Porque si yo tengo que ir a una semana, a 2 semanas, no tengo tanta chance de irme a otra cosa, ¿sí? El punto acá es un horizonte temporal, ¿no? Quizás irme a un fondo T+1 en una semana es bastante riesgoso si en el camino tenemos alguna novedad o si hay algún lío con la ley bases o lo que fuera, no es momento para irse a un T+1 por una semana, ¿no? El T+1 sigue invertido en bonos, ¿no? Es mucho ser corto plazo, pero siguen siendo bonos. Entonces hay veces que no nos queda otra alternativa a la caución. Digamos que es inevitable. Eh, Quizás una caución mejor que un fondo, bueno, lo que comentábamos recién. Y el plazo muchas veces va a convenir hacerlo un día, ¿no? Y es eso, no tenemos, es eso, no hay tasas, ¿no? Entonces casi que cualquier alternativa como la que planteaba acá el Robert, posiblemente sea beneficiosa, ¿no? Volvemos a lo mismo, Exactamente. es una cuestión temporal muchas veces. Si yo tengo para irme un mes,
2 meses, 5 meses, un año, o tengo que pagar sueldos en esta semana que es la primera del mes, ¿no? Eh, eh, Vamos mucho por ese lado. Sí, en este contexto el gobierno siempre va a mantener las tasas negativas, ¿sí? Por lo menos con respecto a la inflación, por encima de la devaluación. Ahí, ya que vamos a hablar de devaluación, los corporativos Dollar Link están rindiendo con premio. Si yo soy de los que piensan que van a sacar el cepo, no sé si en junio, en diciembre, pero lo van a sacar, me conviene irme a la Dollar Link porque va a ser dólar eh, y presenta un rendimiento a mismas empresas, un rendimiento superior que la curva hard dólar. Quizás puede ser un tema de legislación y moneda, eh, pero bueno, ahí también, ¿sí? Para los que tienen que, que estar atado a flujos de dólares oficiales, quizás la curva dólar link y puedan esperar un poco, sea un lugar interesante para invertir una parte, quizás por fondo, porque a veces los títulos no tienen mucha liquidez o lo tienen los fondos mayormente concentrados, pero hay algunos títulos que rinden 500, 600 puntos básicos por encima de su par en dólar, con lo cual es interesante. Los soberanos dólar link no los vemos muy caros, están con rendimientos negativos, eh, con lo cual no nos gustan, preferimos para eso curva de Bopreal, porque tienen una estructura medianamente similar, así que ahí puede ser. Con respecto a lo que es inflación, creemos que en términos generales van a seguir traqueando bien, están con pendiente negativa, pendiente negativa no, con muchos rendimientos negativos, eso en algún momento va a ajustar, como ajustó esta última semana que cayeron bastantes, por eso decía Fran, no está fácil, por más que los temas uno no tienen tasa, eh, instrumento de tasa pura, sino que están haciendo tasa con instrumentos de inflación. Entonces, si la inflación la hago caer por encima de las expectativas, supongamos, suben la tasa, van a sufrir, así que es algo para tener un poco de cuidado y recomendamos una exposición un poco más larga. Nos sigue pareciendo interesante lo que es ajuste por inflación, eh, sobre todo después de esta caída y buscando estas coberturas. Si yo tengo la tasa tan baja, que quizás a igual rendimiento, bueno, se me tiene que desmoronar la inflación y me están pateando inflación para adelante, con lo cual no deja de ser una buena cobertura más a mediano plazo que a corto. Sí, eso sí, más a mediano que a corto sigue siendo eh, una buena cobertura. Ayer los fondos SER tuvieron una subida firme. Habían arrancado ya los bonos bien, digamos, los bonos SER habían arrancado en verde y con el anuncio de la tasa bajando, obviamente se pusieron aún más verdes. Entonces tuvo rendimiento más o menos cercano al 2%, lo que es un fondo en el día de ayer, ¿no? Venía complicado, o sea, que venían de una semana complicada, a un 2% no ayuda a recuperar lo que venían perdiendo, pero, perdón, no alcanza a recuperar lo que venían perdiendo, pero ayuda. Sí, y ayuda en el view para adelante, ¿sí? Eh, Cuesta ver, en este contexto, sin ley bases, sin salida del cepo, cuesta ver inflaciones menores a 3% en diciembre. Todo puede pasar, ¿sí? Puede haber un acuerdo con el fondo y llegar a liberar el cepo, pero cuesta por ahí quebrar esa inercia inflacionaria del 3%, imaginárselo para el año que viene. Y ahí, en ese contexto, yo creo que los bonos SER tienen todavía margen y siempre la inflación nos puede dar alguna sorpresa negativa, como por ejemplo, Fran, ayer lo analizábamos mucho, lo leíamos mucho, fuertes lluvias en el sur de Sí, Brasil, sí. que fue la zona que mejor estuvo porque tuvo un acompañamiento hídrico bastante bueno como le tocó a la Argentina, a diferencia de la zona norte del Mato Grosso del Amazonas que tuvo una sequía importante, entonces donde estaba la mejor expectativa, están arruinando un poco las cosechas, están haciendo subir el precio de los granos. Sí, ahí en Río Grande do Sul, o Sol, Sul, no sé, yo no soy muy ducho con el portugués, pero cuestión de que ayer me quedé un poco preocupado por ese tema,
Me puse a mirar un poquito más a ver qué noticias tenía. Hay lugares donde han llovido 600 milímetros en 2 días. 600. 3 veces lo que llueve en Mendoza en 2 días. En todo el año, en 2 días. Lugares completamente inundados, claro está. Las fotos que la verdad es que daban una pena tremenda. Ni hablar los videos que veíamos ayer en la oficina de las cosechadoras intentando cosechar agua, básicamente, porque no había mucho más que agua. Se hace complicado. El precio de la soja subía mucho, obvias razones. El maíz subía mucho, por obvias razones. Eh, Brasil sigue siendo un productor enorme que afecta directamente el precio, ¿sí? Ujú. Con lo que les pase a ellos. Eh, Hablábamos ayer, no sabemos cuándo vamos a tener estimaciones de esto, porque eh, suelen tener cierto delay. Claro está que gran parte de las cosechas ahí se han perdido. eh, no soy gran experto, pero entiendo que 100% prácticamente, porque no se puede sacar nada de ahí, eh, lo cual es una tragedia bastante grande para Brasil y bastante grande para nosotros también, Sí, por varios factores. a nosotros la suba en el precio, sobre todo el maíz, puede elevar las expectativas de inflación y expectativas de mayores pérdidas em, que puedan provocar subas de precio pueden generar que productores y exportadores se sienten y no liquiden y demoren el ingreso de los dólares que tanto está esperando el gobierno y que tanto necesita la economía. Entonces, esa parte puede meterle presión también al contado con liquidación y puede en algún momento de concretarse obligar al gobierno a recalibrar algunos números relacionados con la devaluación y el monto total de dólares que pueden llegar a Eh, ingresar. O sea, es bueno por tam- el lado del precio, pero nos va a poner demora y nos puede poner presión en la inflación. También lo que nos puede pasar es si nos pega, ahí como para cerrar la idea, si nos pega o sea, si le pega mucho a Brasil, el real se va a devaluar, y ya lo hemos hablado muchas veces, que si el real se devalúa, el peso se devalúa, ¿sí? Son monedas que van más o menos de la mano, producimos más o menos lo mismo, cada uno con sus escalas, ¿no? Eh, y tenemos mucha relación comercial, entonces nos pega la devaluación del real también. Entonces es como que va a ser duro, sí, sí, no es tan bueno que le vaya mal a nuestros vecinos, digamos, porque de hecho no es bueno para nada, porque pega por todos lados. Sí, el precio puede llegar a reacomodar un poquito la pérdida, pero en la macro no sé si, no sé si nos favorece mucho. Sí, Veremos, esperemos que ese sea aspecto lo de menos peor. devaluación, Fran, es clave. Es clave y lo puede obligar al gobierno a recalibrar eh, esa condición. Y aparte genera un manto de especulación con respecto al precio Sí, sí. sobre todo del maíz. Volviendo al tema SER, pusimos una gráfica rápida que hemos estado analizando en la oficina. Nos pareció interesante tocarlo. Aparecieron otra vez los créditos SER o UVA, que ajustan por el índice de inflación, termina siendo lo mismo, terminan yendo de la mano. Salió Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Supervil, uno privado, uno estatal y uno mixto a ofrecerlo. Eh, a ver, las condiciones de inflación más 8 no suena regalado. Quizás Ciudad, que era inflación más 4 creo, o 3,5, suena bastante más razonable. Acá el punto que nosotros vemos es que quizás no somos expertos inmobiliarios, pero sí tengamos precios de viviendas o inmuebles a, no digo valor de remate, pero sí a muy buen precio. Con potenciales de suba, sí a esto le va bien. Sí. Creemos que en este contexto actual esto está más bien, puede andar muy bien en sectores altos o medios altos, con buenos niveles de ingresos, superiores a 3 4 millones, y se pueden conseguir cosas muy interesantes. Riesgos, obviamente, que la inflación se dispare, con lo cual hay que analizarlo muy bien antes de entrar qué colchón uno tiene. Y sí, como para verlo, y si uno dijera, bueno, ¿qué cobertura puedo buscar para lo que me queda y no utilice?
Bueno, la primera parte está con inflación negativa. Estos son la curva de instrumentos que ajustan por inflación, los bonos más cortos hasta el 26. Recién nos empiezan a aparecer en los 2030 y 2040 los bonos con tasa positiva, que lo puse acá, que tenemos el discount 2,70 que rinde inflación 2,70, el PARP que rinde inflación 4,60, por lo menos precios de ayer, rendimientos de ayer, y el Quasipar que vence en el 2041, si no me equivoco, con inflación más 6. El de inflación más 6 estaría rindiendo más que el crédito de el Banco Ciudad. Habría que ver bien tema de gastos y cuestiones relacionadas y si uno quiere agregarle un seguro a la casa, todas esas cosas, pero parecería ser que ahí recién empezamos a encontrar cierta cobertura, por eso el 8,5 nos parece un poco caro. Eh, y el mercado tiene esto, ¿sí? Hay algunos instrumentos donde podemos buscar cierta cobertura para alguna parte de estos créditos. Hay títulos soberanos que están rindiendo por encima, con lo cual cuando empecemos a ver préstamos con cláusulas de UVA 5%, pensemos que el Estado, si quisiera endeudarse a UVA, estaría pagando más o menos lo mismo. Con lo cual ahí nos da la pauta de que algunas alternativas no lucen tan caras, lo que, bueno, no dejan de tener un riesgo. Siempre pensemos cuando vamos a tomar una deuda, eh, que sin pasivo no hay patrimonio neto negativo, ¿sí? Entonces, para pensar, para tener en cuenta, para hacer cálculos de escenarios, si esto le va bien, si le va mal, eh, qué montos son razonables de colchón y qué se puede llegar a hacer eh, con ahorros que pueden ir sobrando, si conviene invertirlo o ir cancelando anticipadamente, porque bueno, las cancelaciones anticipadas siempre tienen un costo bastante alto. También poníamos en la primera placa, ¿y por qué no en dólares? Yo creo que sería una buena medida para mover los dólares que hay bajo el colchón, ofrecer préstamos en dólares. La economía está muy dolarizada, hay muchos dólares que se han comprado en los últimos 4 años, 5. eh, y quedaría la sensación de que no han salido, ¿sí? Muchos, y están ahí. Con lo cual puede ser momento para mover el mercado inmobiliario y hacerlo trabajar. Sí, ayer, Robert, hablábamos ya desde el lado más especulador, si se quiere. Hablábamos, bueno, por ahora la oferta de créditos es poca, ¿sí? No son tanto los bancos, las tasas no son las más eh, llamativas, quizás, ¿no? Y hablábamos, bueno, hoy el mercado inmobiliario está aparentemente bajo, muy castigado. ¿Qué me conviene? ¿Pedir hoy el préstamo caro y comprar la casa barata? ¿O el día de mañana pedir el préstamo barato y comprar la casa cara? Eh, ahí, bueno, es un poco, eh, digamos, especular con esa diferencia que uno le puede hacer al inmueble en sí, eh, con respecto a la deuda que uno toma, ¿no? Si yo tomo deuda, creo que era el 80% que nos daban. Si yo tomo una casa de 100.000 pesos, de 100.000 dólares, perdón, 1.000 pesos, ojalá, 100.000 dólares, y me prestan 80, luego mi casa vale 140, entonces mi deuda en dólares respecto al proporcional del valor de la casa termina siendo chica, aunque yo pague más intereses. Eh, o me conviene comprar las 140 de acá, qué sé yo, 2 años, o un año o lo que fuera, eh, con tasa cero más cercana a cero. Bueno, es la disyuntiva que se planteaba. Luego Sí, podemos hacer teorías mucho más especulativas, ya con apalancamientos y cuestiones muy extrañas que, bueno, fue la parte de filosofar un poco ayer, donde es todo mucho más, se vuelve todo mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo hacemos, digamos? Es un timing que nosotros no tenemos, quizás alguien que sepa más de mercado inmobiliario nos dé una mano, quizás ahí, ¿qué convendría hacer? Hoy pareciera que quizás los sueldos no se han acomodado lo suficiente como para hacerlo el día de hoy. sí, por eso Llegamos hablábamos a esa conclusión. de Pero niveles altos.
altos de ingreso, pero ahí más o menos con la simulación de hipotecario, para el primer año que tenía tasa reducida, los primeros 12 meses, que a la mitad, 4,50, 4,25, eh, 80.000 de préstamo, una vivienda de 100.000, haciendo todo redondo, relojito, daba una cuota inicial aproximadamente 430.000 pesos, más o menos, y después si saltaba a 560 aproximadamente, 600 con la otra tasa. O sea, con lo cual no son, a ver, los alquileres todavía están por atrás, si bien nos imaginamos que es de ir bien, van a ir alcanzando. Debería haber cierta correlación, todavía seguiría siendo más económico alquilar. Si uno cree que esto va a ir mal, el camino es el dólar, sin lugar a dudas, el camino del dólar, no esta alternativa, ¿sí? O sea, acá tiene que funcionar la economía y después tiene que funcionar mi trabajo para poder pagar esto. Pero son dos condiciones necesarias que tienen que funcionar. Por la hora, pasamos rápido a las Sí. últimas dos placas. Ayer presentaron dos empresas que tenemos mucho en cartera, Fran, Apple y Mercado Libre. Una alegría me tenían que dar, vamos. O sea, la semana pasada tuve suerte con Google, ahora vamos a Apple. Creo que la ponemos por eso. Creo que Sí, la sí, sí. ponemos por eso porque nos ha provocado un alivio en las carteras y sobre todo personales. Así que bueno, a veces uno tiene cosas que ¿para qué tengo esto? Pues, en el caso de Apple más que de Mercado Libre. Pero bueno, presentaron buen balance, el margen bruto muy bien en Apple. Eh, Ahí hay un tema con la caja. Generó un flujo libre de caja de 58 billones de dólares. Pensemos que la Argentina está sudando para obtener 30.000 millones de dólares de reservas brutas en el Banco Central. Estos muchachos lo tuvieron neto en, en el balance. Eh, la verdad que por eso debe ser elegida bastante por Warren Buffett, una máquina de generar caja. Aumenta un 4% los dividendos, con lo cual eso también es positivo. Pega poco para los que tenemos poco en Apple, sí, para los que tienen más, pero no deja de ser una, entre comillas, buena noticia. También anunció un programa de recompra. Ahí nos está hablando de que hay un tema con qué hacer con los dólares, así como qué hacemos con los pesos, qué hacer con los dólares. En este contexto le pasó a Meta, que no pagaba dividendos y comenzó a pagar dividendos. Entonces hay ahí un tema con este Ahí, flujo de caja. ahí, Robert, te voy a decir, no mencionemos el monto por el cual van a hacer recompra, porque nos ¿Por, largamos todos a llorar. por Van a ser cuánto van a? 110.000 millones de dólares. 110.000 millones de dólares. Claro, Bien. para que se, o sea, no, no tiene sentido. ¿Y Pagamos, por qué claro, no que ¿por qué no compran compran a AL30? L30? Exacto, Claro, se compran toda y la nos dan una serie. mano. Es más, creo que se Exactamente. compran 3 series de L30 Tres series eh, para, de, para de que nos bonares y demos cuenta, globales. claro, para que nos demos cuenta las escalas de estas empresas, ¿no? Compran la deuda, Exactamente. un tercio de la deuda total de nuestro país con un programa de recompra de acciones, ¿no? Exactamente. Así Es, es- estamos. Ah, claro, ah, es una locura, ¿no? eh, Bueno, la verdad que nos podrían poner para salir del cepo. Eh, claro, que nos den un préstamo. ¿Cuánto le podemos pagar? Tenemos los exactamente. glaciares, dirían algunos. Claro, ¿qué nos van a pedir? Las salinas grandes de Sí, Jujuy. claro. Bueno, sigue la presentación de balance. La otra que presentó, debe estar muy contenta la ex presidente y vicepresidenta argentina, que la tenía en cartera, a la empresa de Galperín. No recuerdo si tenía Apple. Tenía Berkshire, que tiene Apple. Sí. Pero bueno, Mercado Libre dio también ingresos, le aumentaron los ingresos un 36%, el margen neto fue de 7,9%. Fuerte aumento de las ventas y, como todo tiene que ver con todo, caída en las ventas de Argentina. ¿Sí? Pero impresionante lo que está creciendo en ventas en México y en Brasil, Mercado Libre, cómo le está creciendo su sistema de e-commerce. La parte de Mercado Pago viene un poco más atrás,
Pero bueno, sin lugar a dudas, el gran lastre que tiene Mercado Libre es Argentina. Veremos cómo evoluciona esto, porque esto también nos va a dar una pauta de qué tanto estamos saliendo de la recesión, sobre todo en el sector consumo, básicamente en el sector consumo. Pero no dejan de ser muy buenos los números de Mercado Libre. Y así como Apple nos gusta como empresa, más allá de que a veces parece bastante dormida, tiene muy buenos fundamentos en su estructura económica y productiva, obviamente. Mercado Libre nos gusta como una empresa un poco más de crecimiento, que tiene más potencial de suba, con más volatilidad, seguramente, pero nos parece una empresa muy bien gestionada, más allá del contexto a veces macroeconómico, de que no bajan las tasas, de que suben las tasas, de que, bueno, una recesión más fuerte o más lenta. Pero bueno, sin lugar a duda, es otra empresa que nos gusta bastante y por eso las ponemos, hemos empezado a incorporarlas al break como para dar alguna recomendación en cuanto a empresas del exterior. Ya vamos a empezar también con empresas argentinas que la semana que viene empiezan a reportar balances también. Así que bueno, acá llegamos al final del break de este día viernes. No sé si hay alguna consulta en el chat. Ya hemos ido respondiendo la que nos han ido haciendo, pero bueno, ya saben cómo contactarnos. Así que bueno, muy buen fin de semana para esta semana que tuvo 2 lunes y 2 viernes y los esperamos en la próxima. Exactamente, sí, es una buena manera de mencionarla. 2 lunes, 2 viernes. Semana muy Eh, extraña, pero bueno, yo la disfruté. yo también, yo también y bueno, y fue movida, fue bastante intensa. Tuvimos de todo. Exactamente, tuvimos un poco de todo. Así que bueno, muchas gracias y muy buen fin de semana. Muchas gracias a todas.